A ver, déjame que ahora pongo el zoom para ver que se vea lo que te estoy escribiendo. Vos tenés un capacitor acá, que es el C1. Tenés otro capacitor acá, que es el C2. Vos Sí. los cargas acá. Acá está la fuente de alimentación, ¿sí? Esto es más y es menos, ¿sí? Sí. Bien. Vamos a suponer que esto tiene... ¿Cuál es la fórmula? ¿Te acordás? Q es igual a C por B. Sí. Vamos a hacerlo fácil. Vamos a suponer que esto es 10, esto es 1 y esto es 2 faradios, ¿no? Una barbaridad, pero no importa. No le demos bolilla a eso. Y estos son 10 volts. ¿Ok? Este capacitor se va a cargar con ¿cuánto? 10 por 1 van a ser 10 volt, 10 coulomb, ¿no es 10 cierto? coulomb. Sí. Bien. ¿Y qué tensión va a tener acá? Entre acá y acá. Si esto vamos a suponer que es el 0, ¿qué tensión va a haber acá? 10 volt. 10 volt. 10 Sí. volt, perfecto. Vamos a ver esto. Vos tenés acá 10 volt. 10 volt por 2 faradios sería, este va a 20 tener 20 coulomb. ¿Sí? Sí. ¿Qué tensión vas a tener acá? Vas a tener 10 volt. Acá hay un cable, ¿no? Así que no puede haber distinto. Hasta ahí estamos de acuerdo, esa es la primera parte. ¿Qué pasa cuando vos sacás la fuente? Cuando vos sacás la fuente queda esto. Vamos a suponer que acá está cortado. Este capacitor entre este punto y este punto, ¿cuánto tiene en tensión? 10 volt. 10 volt. Y este capacitor en este punto y en este punto, ¿cuánto tiene? 10 volt. 10 volt. Entonces, cuando vos lo dejás conectado, por acá no puede pasar, es como si no tuviera, porque es como que tuvieras dos fuentes de alimentación así, mira. Se Acá tenés anulan. 10 volt y acá tenés 10 volt. Se anulan. No puede haber corriente porque no hay diferencia de potencial. Acordate que la corriente es igual a ¿qué? A B sobre R. Si B es cero o delta B, la tensión entre acá y acá es cero, no puede haber corriente. Entonces, este capacitor se va a quedar con los 20 coulomb y este capacitor se va a quedar con los 10 coulomb. ¿Ok? Perfecto. Ok. Gracias. Bueno, se está desarmando la estantería. ¿Qué pasa el que sigue? ¿Está Betiana Sánchez? Sí, profe. Recordame cuál es el problema que me habías planteado, que te dije que lo resolveríamos acá en clase. El ejercicio 12 de la guía 5. Bueno, déjame que busco la guía 5 acá, a ver cuál es. Guía 7, guía 6, guía 5. Guía 5, ejercicio. Ah, que Sí, es un Kirchhoff. sí. Bien. Lo que tenía duda era en la parte C, donde dice la diferencia de potencial entre los puntos A y B. Ah, bueno, perfecto. Perfecto. Bueno, a ver. Vamos a ver cómo lo planteamos esto. Déjame verlo completo a esto. A ver, vos acá tenés una resistencia, acá tenés una resistencia, acá tenés una fuente de alimentación, acá tenés otra resistencia, después que tenés una fuente de alimentación acá así, otra resistencia,
y una fuente de alimentación acá así. Y acá tenemos la otra parte del circuito, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Muy bien. Y te está pidiendo la diferencia de tensión entre este punto y este punto. Sí. Bien. ¿Cuánto tiene esta fuente? La de abajo, que es E3. Ahí te digo, profe. 10 volts. ¿Y cuánto tiene esta fuente que es E2? 15 volts. Vamos a suponer por un momento que yo te hago la siguiente pregunta. Si yo tengo una fuente de tensión acá, así, de 15 volts, que es más o menos, y después le contrapongo una fuente de alimentación acá que es 10 volts, más o menos. Y yo te digo, ¿cuál es la tensión que hay entre acá y acá? ¿Vos qué me dirías? 5 volts. Perfecto. ¿Y en qué sentido los 5 volts? Como si hubiera una fuente de 5 volts, ¿en qué sentido? ¿Como la de 15 o como la de 10? Como la de 15. Claro. Las más grandes siempre ganan. Entonces, esto vos podrías decir, bueno, yo lo voy a simplificar y voy a poner así. Menos acá, más acá, pero ya voy a tener 15 voltios. ¿Ok? Este es mi punto A, acá tengo una resistencia y acá ya tengo el punto B. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Perdón, esto es 5 volts, ¿no? Dijimos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Bien. Entonces, la diferencia que va a haber entre este punto y este punto va a ser 5 volts. Si acá no hubiese la resistencia, no hubiese nada, ¿sí? Vamos a suponer que acá hay un cable. Y yo te pregunto, ¿cuál es la diferencia de potencial entre A y B? ¿Vos qué me decís? 5 volts. Perfecto. ¿Quién es positivo y quién es negativo? ¿Quién es el positivo, A o B? A va a ser positivo. Mirá si tenés el negativo ahí. Ah, es verdad, es negativo. ¿Ah? A es negativo. Entonces, pero ahora no tenemos esto. Y esta resistencia, todo va a depender si la corriente va para allá o la corriente viene para acá. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si la corriente viene para acá, es como si hubiera una fuente de tensión más menos. Y tendríamos que restar a los 5 volts esta caída de tensión. ¿Sí? Si la corriente va para arriba, es como si hubiera una fuente de tensión más menos están en serie, entonces la sumamos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si esto fuese una corriente, una tensión de 10 volts así, quedaría 5, pero acá hay 10, ¿cómo quedaría? Menos Quedaría 5. que este punto estaría 5 volts negativo respecto a A. Y si en cambio circulase así, sería 10 volts en este sentido. Acá están en serie, o sea, son... no, al revés, perdón. Tendrías más, menos, más, menos. Entonces, al estar en serie se sumarían, o sea, 10 volts acá, más 5 acá, tendrías 15 volts de diferencia, positivo abajo y negativo arriba. Entonces, para sacar la parte del ejercicio en que te piden A y B,
vos vas a tener, por un lado, 5 volt negativo, que ya sabés que de arriba a abajo. Ahora, esta corriente vos ya la sacaste cuando hiciste Kirchhoff. Entonces sabés si va para arriba o va para abajo. Y sabés el valor que es. Entonces lo único que tenés que multiplicar es esta corriente por esa resistencia, y teniendo en cuenta el sentido de la corriente, le pones menos más o más menos, y de acuerdo a eso le sumás o le restás los 5 volts. ¿Ok? Sí, sí, lo entendí. ¿Está bien ahora? ¿Está bien, Betiana? ¿Lo entendiste? Sí, profe, sí, sí, lo entendí ahora. Ok. Digo que si iba para abajo se restaba. Ahora lo hacemos el dibujito acá. A ver, chicos, si ustedes tienen una fuente que es así, menos más, una fuente equivalente es E1 más E2. ¿Estamos de acuerdo? Están en serie, menos más se suman. Como en una linterna es esto, pone una pila, otra pila en serie y la tensión total se suma. Ahora, si esto en vez de esto ponemos positivo acá y negativo acá, y esto es E1, la tensión acá va a poder ser así, si E2 va a ser positivo y negativo si E2 es mayor que E1. ¿Sí? Y va a ser positivo o negativo si E1, perdón, si E2 es mayor que 1. Y va a ser positivo, acá ¿qué dice? Positivo o negativo si E2 es mayor que 1. Está bien. Y negativo. ¿Ve que No, está dibujado mal al lo costado? puse al revés, perdón, acá lo puse al revés. Negativo, positivo, y acá pongo negativo y positivo. Ahora sí. Están en contra. Este es E1. Entonces, en el caso de que E2 sea mayor que 1, la resultante va a ser esta, o sea, va a tener la dirección de 2. Ahora, si E1 es mayor que E2, la resultante va a ser así, positivo abajo y negativo abajo como esta. Este es para que E1 mayor que E2. Ay, no sé si se está viendo o no se está viendo, déjeme ver. Sí. No sé si te aclaré con esto la respuesta. No, pero yo me lo refería a lo de la corriente, siendo para arriba o para abajo. Bueno, ok, bueno, eso es exactamente lo mismo. Primero, vamos a entender un poquito la simbología. Si yo tengo una fuente así, más o menos, y pongo una resistencia acá, la corriente sabemos que es así, y la caída de tensión va a ser más o menos, ¿ok? ¿Para qué dibujo esto? Para decir, bueno chicos, si ustedes alguna vez tienen una resistencia y la corriente circula así, el más lo van a tener arriba y el menos abajo. Y si ustedes tienen una resistencia que está así, van a tener, y la corriente circula así, van a tener el positivo abajo y el negativo arriba. O sea, el positivo está del lado que entra la corriente a la resistencia, ¿sí? Acá está entrando la corriente. ¿Hasta ahí está claro? Sí, sí. Bien, entonces, si yo ahora te digo que tengo una fuente que, por ejemplo, es menos más, y esto tiene 10 voltios,
y yo acá tengo una resistencia. Ojo, esto es un circuito que tiene muchas otras cosas, no es nada más que esto. Si no, diría, no, profe, siempre la corriente sale de acá y va para allá. Sí, siempre y cuando no tenga algo que lo esté empujando del otro lado, ¿ok? Entonces, si la corriente general en esta, que no es solo dado por esta fuente, sino por otras más, tiene este sentido, dijimos que acá es positivo y acá es negativo. Fíjense, negativo, positivo, positivo, negativo, esta caída de tensión hay que restarla si yo quiero saber la diferencia entre estos dos puntos. ¿Ok? Ahora, si la corriente es de esta forma, perdón, yo recién que dije, ¿restarla o sumarla? Restar. Restar, perfecto. Ahora, si la corriente es de esta forma, fíjense, yo tengo positivo, negativo, positivo, negativo. Entonces, si yo quiero saber la diferencia entre este punto y este punto, estos 10 volts lo voy a tener que sumar a I por R. Que es la caída de tensión que tengo en esta resistencia. Entonces, si la diferencia de tensión entre este punto y este punto sería 10 volts más I por R. ¿Se te aclaró la cosa ahora? Sí, sí, gracias. Bueno. Que pase que sigue. Profe, en ese mismo ejercicio, en el apartado D que dice si A y B se unieran con un conductor, ¿en qué sentido circularía la corriente? ¿Ese cómo se contesta? A ver, déjame ver el problema, a ver. ¿Dónde lo tengo? Guía, sí, acá está. Pero, a ver. Eso es una trampa. Si A y B se unieron con un conductor, ¿en qué sentido circularía la corriente? A ver. En realidad esa pregunta habría que sacarla porque está mal hecha y les digo por qué. Lo que ahí en realidad le está queriendo preguntar, la voy a sacar, porque está mal hecha. ¿Cómo dijimos que esto quedaba? Menos arriba y más abajo, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bien, entonces, lo que ahí en realidad le hubiera tenido que decir es, si yo saco todas las fuentes de alimentación, o mejor dicho, si yo tengo esto y le pongo una resistencia acá, ¿para dónde circularía la corriente? Eso ahora ustedes me los pueden decir. ¿Para dónde circularía? ¿Del positivo al negativo? Claro, circularía, sí. Eso. Ahora, le voy a decir por qué está mal la pregunta. Y eso, recién me doy cuenta ahora. El tema es el siguiente. Si ustedes tienen esto, y acá tienen una fuente, y acá tienen una resistencia, y acá tienen otra, etcétera, etcétera. Y acá tienen fuente, resistencia, etcétera, etcétera, y acá también. Recuerden que para sacar la diferencia entre este punto y este punto, nosotros resolvimos el Kirchhoff. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Sí. Bien. Si resolvimos el Kirchhoff, resulta ser que esta corriente, que está acá,
depende de esta rama, no es independiente de esta rama. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo acá llego a poner un alambre, estoy modificando el circuito. Y por lo tanto, la respuesta sería no va a suceder nada. ¿Y saben por qué? Porque un alambre es un cortocircuito. Entonces, ¿eso cómo le quedaría el sistema? Les quedaría así, así y así, así, así y así. Y acá está el punto A y B juntos, porque si le pusimos un alambre, es un cortocircuito. Entonces el punto A y el B sería el mismo. No tendría diferencia de tensión. Y si no tiene diferencia de tensión, por lo tanto, no hay corriente. Por lo tanto, está mal esa pregunta. La pregunta debería ser, para ser correcta, si yo entre el punto A y el punto B coloco una resistencia muy grande, de forma tal de no alterar las corrientes en las dos ramas de las mallas, ¿para dónde circularía la corriente? Y bueno, ahí sí sería más lógico. Porque decimos, bueno, si acá hay negativo y acá hay positivo, y esta resistencia no modifica la corriente con la cual calculamos esta diferencia de tensión, entonces sí, la corriente circula para arriba. ¿Está claro? Pero eso hay que tener cuidado, eso la voy a sacar, no me gusta. Porque técnicamente es un error. Espero que se te haya aclarado y no complicado más la cosa con eso. Sí, perfecto. Que pase el que sigue, que hoy estamos de remate y todo gratarola. Parecemos la Argentina ya. Plan ayudar es este, ¿eh? Tenemos el plan ayudar a aprobar. Profe, yo tenía una duda de campo eléctrico y potencial. Bueno, De cómo se comporta el potencial en cuerpos conductores y no conductores. bien. Lo que vos tenés que tener en claro que en un conductor, y cuando estamos hablando de especialmente electricidad estática, un conductor, no hay diferencia de potencial en un conductor. Y sí hay diferencia de potencial en elementos no conductores, ¿sí? Por eso, cuando vos, por ejemplo, tenés una esfera conductora, ¿sí? Y resulta ser que todas las cargas están en el exterior, vos vas a tener un potencial acá, vamos a llamarle potencial X, y no va a haber diferencia de potencial para adentro, ¿sí? O sea, la diferencia de potencial va a ser igual a 0. Por lo tanto, el potencial acá, 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 acá y acá va a ser totalmente igual. Distinto es cuando vos tenés un elemento que es no conductor, entonces las cargas están distribuidas todo el interior, entonces el potencial acá va a ser 1, acá va a ser otro, acá va a ser otro y acá va a ser otro distinto. Y eso vos lo vas sacando con las fórmulas de potencial, como que la diferencia de potencial es igual a menos la integral de E por diferencial de L. ¿Sí? No sé si está respondida tu pregunta. Sí. Y en el caso del conductor, el campo eléctrico también era 0 en el interior, ¿no?
no me acuerdo, lo sé de memoria, pero digamos, fíjate. Por Gauss, ¿qué tenemos? Que el flujo es igual a ¿qué? A la integral de E por diferencial de área, o de S, y es igual a carga total sobre epsilon 0. ¿Estamos de acuerdo? Y por lo tanto, como el campo era todo igual, bla, 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 que el producto escalar, todos los vectores salían perpendicular. Acuérdense que el secreto de esto es que todos los vectores, digamos, las líneas de campo sean perpendiculares a la superficie. Cuando esto pasaba, sacábamos epsilon, E fuera la integral, nos quedaba la diferencial de área, que era el área de ¿quién? De Gauss, acuérdense. Y esto era igual a Q sobre epsilon 0. Y por lo tanto el campo E en cualquier lugar era Q sobre el área de Gauss sobre epsilon 0. Ahora bien, si nosotros dijimos que en una esfera conductora todas las cargas están afuera y adentro no hay cargas, esta carga es cero y por lo tanto el campo adentro de un conductor es cero. ¿Ok? Perfecto, sí, sí, se entendió. Bárbaro. ¿Alguna otra duda, chicos? A ver. Perdón. Ay, Dios. Estoy en clase, te llamo luego. Sí. Ok, ok, gracias. Sí, sí. Jorge, seguí un ratito que me pasaron información que tengo que dar ya, ¿sí? Sí, no hay problema. Sí, sí, dale, dale. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, sí. Bueno. A ver, ¿hay alguna duda más? Yo tengo Sí, dale. otra con el 13 de la guía 7. La última. Ese de la guía 7 para que yo lo busco. Mm. Mm. La guía 7. La última guía, serio. Bueno. Estoy abriendo. Mm. A ver. Sí, ¿qué ejercicio me dijiste? El 13. Bien. ¿Dónde la tengo? Esperen que abrí la 6, no la 7. Ay, Dios. Un momentito que ya estoy, ¿eh? Sí, teoría cinética de los gases. El 13 me dijiste, perdón. Sí.
Ya estoy de vuelta, Jorge. Sí. A ver, espera que estoy abriendo el 13 de la guía 7 y no lo puedo abrir, no sé por qué. A ver. Ahí estoy. Esperen, ¿eh? Guía 7. Esperen que voy a ver si la puedo bajar de nuevo porque no la puedo abrir. El 13. El 13, que es los valores de CP y de CB, ¿ese decís? Sí, ese. O sea, no sé cómo Sí, relacionar. bueno, ese para el caso que nosotros estamos viendo, que estamos viendo una versión muy reducida de ese valor, nosotros vamos a tomar siempre, para no confundirlos, digamos, para resumir, ¿se acuerdan que habíamos visto que el CB era 3 medios de la constante de los gases y estamos tomando que ese es un valor constante para todos los casos? ¿Sí? Porque nosotros vamos a ver una versión simplificada de eso. Y el CP es 5 medios de R de la constante de los gases para todos los casos. Acuérdense que eso tenía que ver el 3 y el 5, un poco la pregunta va por ahí. El 3 y el 5 tiene que ver con la cantidad de grado de libertad que tiene la molécula. Entonces, para el caso de moléculas monoatómicas era 3 medios de R el CB. Y para el caso de diatómicas, el valor de 3 medios, el 3 pasaba a ser un 5, ¿sí? Porque teníamos 5 grados de libertad. Y si la molécula tuviera más grado de libertad, el caso poliatómico, que era un poco, yo algo les conté en la teórica, pero lo vimos muy por arriba, por eso que tampoco los quiero complicar mucho con eso, pero digo, a medida que se van agregando moléculas y las moléculas son más grandes, más complejas, uno le va agregando más grado de libertad y entonces ese valor iría creciendo, ¿sí? O sea, con la cantidad de moléculas o la cantidad de átomos que va teniendo esa molécula, la cosa va creciendo. A eso se refiere. Pero para no complicarles mucho la vida y simplificar la idea, quédense con la idea de que cuando el gas es monoatómico, yo tengo 3 grados de libertad y entonces el CB es 3 medios de R, la constante de los gases. Cuando el gas es diatómico, tengo 5 grados de libertad y entonces es 5 medios de R. Y así iría subiendo, no importa cómo, porque no les quiero complicar la vida, pero a medida que ya voy considerando gases con moléculas cada vez más complejas. ¿Se entiende la idea? Sí, perfecto. Gracias. Pero digamos, para la parte que nosotros vamos a ver, para los ejercicios que ustedes van a ver, digamos, quédense con 3 medios de R para el caso monoatómico, 5 medios de R para el caso diatómico. Y lo que dije al principio, acuérdense que el CP siempre es el CB más R, ¿no? Entonces, siempre para calcular el CP, el calor específico a presión constante, la relación es que CP es CB más R, más la constante de los gases. Perfecto. Gracias. ¿Sí? Ok. En definitiva, la constante de los gases, perdón, el CB es 3 medios de R para monoatómicos, el CP es 5 medios de R para el monoatómico. Para el diatómico, el CB es 5 medios de R y el CP es 7 medios de R. Claro, exacto. ¿Qué más, chicos?
¿Ya está todo claro? Por ahí habían preguntado si podían hacer consultas en estos días. Claro que nos pueden hacer consultas. Mándenos por mail las consultas que tengan. No hay problema. Mándenos, consulten ejercicios o dudas teóricas, lo que sea. ¿No hay más preguntas, chicos? Bueno, Jorge, parece que está más que clara la cosa. Qué bueno. Sí. Somos buenos docentes, José. ¿Eh? O son Somos muy buenos. buenos estudiantes. Y ellos son muy buenos estudiantes, todos muy buenos. Acudimos Claro, al Servo muy seguido, profe. está ¿Cómo? muy bien. Es Claro. lo mejor que pueden hacer. Sí. Ay. Es lo mejor que pueden hacer, chicos. Y recuerden hacer muchos ejercicios, practiquen mucho, porque por más que los ejercicios sean multiple choice, no se relajen con eso, digo que digamos, hay que tener más o menos claras las cosas, ¿no? Porque si no, no van a Y tener además, tiempo. tengan en claro que el parcial es a libros cerrados, así que hay fórmulas que sí o sí las tienen que tener en mente, ¿no? Claro. Repasemos algunas rápido. Por ejemplo, fuerza igual K por Q1, Q2 sobre R cuadrado, la ley de Coulomb. A partir de ahí, ¿a dónde íbamos? Ya a partir, que es un vector, a partir de ahí íbamos al campo E, que lo que hacíamos es sacarle una carga, porque era por unidad de carga, K por Q1 sobre R cuadrado, ¿sí? Y ya teníamos el campo. Cuando teníamos el campo, después teníamos ¿qué cosa? ¿Qué seguía del campo? La energía potencial, que era fuerza por F por E, por distancia, ¿no? Entonces teníamos que la energía potencial A que era igual a K por Q1 por Q2 sobre R cuadrado. Y luego teníamos, sobre R. Y luego teníamos el potencial que era por unidad de carga, que era K por Q1 sobre R. Y por eso decíamos que el potencial de un bol era traer esta carga desde el infinito al punto, y eso era un voltio, cuando la distancia a la carga que producía era 1 metro, ¿sí? Esa fórmula las tienen que tener. La fórmula de la primera ley, delta U más menos, bueno, esto ustedes ya lo hemos hablado más de una vez, sobre omega. La fórmula de I es igual a B sobre R, ley de Ohm, eso lo tienen que saber más que de memoria. La fórmula de P, la potencia eléctrica es igual a B por I, o es lo mismo I cuadrado por R, eso lo tienen que tener. A ver, ¿qué más estamos? ¿Qué otra cosa? La capacidad, acuérdense que la capacidad en paralelo siempre es C1 más C2 más. La capacidad, esto es en paralelo. Y la capacidad en serie es 1 sobre C equivalente, es igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2, etcétera, etcétera. Y acuérdense también que la capacidad equivalente, si son 2, era muy fácil porque era C1, C2 sobre C1 más C2. ¿Sí? Después, capacidad de un capacitor plano, C es igual a ¿qué cosa? Epsilon 0 por epsilon R por A sobre D. ¿Sí? Eso es importante también, porque si después se les da un problema en el cual se le dice un capacitor en aire tiene 2 microfaradios, se le agrega una constante K de 2 o de epsilon R, es lo mismo igual a 2,
y saber que multiplicando por 2 al anterior ya tiene la capacidad. Pero fíjense que de las 7 unidades que vamos a ver, bueno, por supuesto, la constante de los gases, ¿no? P por B igual N por R por T. Esa la tienen que saber. La del adiabático, o P por B igual a constante para una isotérmica, o P por B a la gamma es igual a constante para una adiabática. Bueno. Repásense estas fórmulas, ténganla bien en mente, porque eso les puede ayudar muchísimo, muchísimo a resolver rápidamente las cuestiones teóricas que uno le pregunta. ¿Qué más, chicos? Aprovechen que estamos de oferta. Yo tengo una duda con el ejercicio 2 de la guía 4. A ver, déjame que busque la guía 4. Esto es guía 2, guía 4. Guía 4, ejercicio número 2. Sí. Mi duda es cuando el potencial buscar el potencial cuando R es menor a A. A ver, déjame ver cómo se los mostré en clase para hacer lo mismo. Pero bueno, a ver, vamos a pensarlo, si ganamos tiempo. Dice, 2 esferas con radio A y B se encuentran cargadas con Q1 y Q2 respectivamente. Bien. Supongo que son concéntricas, no lo dice acá, ¿no? Con radios A y B. Bueno. Sí, creo que son concéntricas. Bien. Este es un radio y este es otro radio. Vamos a suponer que es A y B. Eso es lo que quería ver cómo lo habíamos puesto para que después no salgan al revés las cosas, porque ahí va a ser para un lado o para el otro, y van a decir que le damos las cosas al revés. 3. Corteza esférica. Bueno, no sé, no lo tengo acá. Bueno, no importa, vamos a hacerlo. Entonces, ¿qué dice? 2 esferas de radio A y B tienen caras Q1 y Q2 respectivamente. Entonces, esta es Q1 y esto tengo Q2. Ya el potencial y la densidad. Bueno, lo primero que tendría que decir es que estas esferas seguramente son un casquete esférico, ¿no? Y que toda la carga está concentrada en el exterior de las mismas, o que son esferas conductoras, ¿sí? Eso es lo primero que deberían aclarar. Hallar el potencial y densidad superficial de carga de cada una de ellas. Bien. ¿Cómo podemos trabajar acá? Antes del potencial, saqué los campos. ¿Perdón? Que antes de calcular el potencial, saqué el campo eléctrico en cada punto. Perfecto, eso es lo que estaba por escribir acá. Entonces, si nosotros tenemos el campo eléctrico acá, por ejemplo, ¿sí? Que va a ser Q1 más Q2 seguramente, ¿son las dos positivas las cargas? Sí, bueno, no dice nada, así que supongamos que sí. Vamos a sacar el campo afuera. Cuando tenés el campo afuera, aplicás esta fórmula y tenés el potencial acá. ¿Ok? E1 y P1. Y este P sub 1 es igual a menos la integral de E1 2 de L. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Bien.
Después vamos a venir acá adentro. Seguramente el campo acá adentro únicamente depende de Q1, porque Q2 ya quedó afuera de la curvita de Gauss que tenés acá. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Es la parte encerrada. Entonces vas a tener, acá adentro vas a tener un E2 y vas a tener un P sub 2, que es igual a menos la integral de E sub 2 por dl. ¿Sí? Y ahí tenés el potencial ahí. Y después vas a tener un campo E3 acá y vas a tener un potencial 3 que lo vas a sacar con, y ponemos una, si esto es una esfera conductora maciza, ya lo estuvimos viendo recién, el potencial en toda la esfera es el mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta fórmula, acuérdense que siempre es diferencia de potencial, ¿no? Que después quedamos potencial respecto a absoluto, pero acá no lo podemos hacer. Ponemos delta P igual a 0, y eso implica que P sub 3 es igual a P sub 2. O sea, cualquier punto adentro de la esfera, si esta es una esfera conductor, es igual al anterior. Así se sacaría los potenciales en ese caso. ¿Qué más necesitas saber? La densidad superficial de carga. Bueno, esa es más fácil todavía. Porque acordate que la densidad superficial de carga, ¿a qué es igual? A carga sobre superficie. Por lo tanto, carga será Q sub 1 sobre superficie 1, la sigma 1 y sigma 2 será la Q sub 2 sobre superficie 2. Este concepto tiene que tenerlo claro, que es la densidad superficial de cargas, ¿no? Perdón, profe, se me había cortado lo último. Entonces, el potencial dentro de la esfera va a ser igual al anterior. Ay, perdóname, pero se te escucha muy cortado. El potencial, te lo repito porque creo que era eso, el potencial P3 que está dentro de esta esfera más chiquita, como el campo adentro de la esfera es 0, cuando hagan la integral, la diferencia de potencial va a ser 0, y por lo tanto el potencial acá adentro va a ser igual al potencial en la superficie. Creo que era eso lo que preguntabas. Sí, sí, era eso. ¿Se me escucha? Bien. Sí, sí, ahora sí te escucho bien. Ah, buenísimo. Sí, era eso. Quería saber si el potencial dentro de la esfera de radio menor que A era igual al potencial anterior. Si es la esfera, como en este caso aclaramos, conductora, sí. Claro, sí. Muy bien. ¿Qué más, niños? Gracias, profe. No, por nada. Profe, una pregunta. Sí. Y para el potencial adentro del casquete, ¿sería la suma del potencial desde el infinito hasta B, hasta el radio exterior, y el potencial adentro del casquete, ¿no? A ver, ¿qué pregunta, qué problema es? No, del mismo. ¿Cuál era? ¿4 cuánto? Acá el potencial dentro de la esfera, decís, a ver. Claro, ahí era que se partía la integral, ¿no? El potencial ¿Acá? hasta el radio B, hasta el exterior, y el potencial hasta adentro del casquete, ¿no? Espera. ¿Dónde querés saber el potencial? ¿Acá, en 1, en 2 o en 3? En 2. En 2, perfecto. Vos tenés que sacar el campo eléctrico en 2. El campo eléctrico en 2, ¿a qué va a ser igual de acuerdo a Gauss? A epsilon 0 sobre, a Q encerrado sobre epsilon 0. ¿Ok? Si vos ponés una superficie de Gauss acá, con radio R, vas a tener que va a ser igual. ¿Cuál va a ser la Q encerrada? Esta que está acá, que es Q1, creo, ¿no? La de A. Entonces esto va a ser Q1. Epsilon 0, y esto que va a ser el radio de Gauss,
que va a ser 4pi r cuadrado. Ese va a ser el campo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? El campo en 2. Sí. Bueno, y entonces el potencial, el delta potencial respecto al infinito va a ser igual a menos la integral entre infinito y r, ¿de qué cosa? De Q1 sobre epsilon 0 4pi r cuadrado de r. ¿Sí? Que es el trabajo de traer una carga desde el infinito hasta este punto que está a una distancia r. ¿Ok? Hola, ¿qué pasó? ¿Se cortó? No, no. Escucha, Sí. Se entendió. Ah, bueno, ok. No, ahí me había entrado la duda porque yo había entendido que cuando habíamos resolvido estos ejercicios, que se partía la integral desde infinito hasta b, el radio exterior, y después de b hasta r adentro del casquete. A ver, déjame pensar cómo lo hicimos. Espera un poco, espera, que creo que tenés razón, porque acá tenemos un campo que es este y este es distinto. Sí, señor, tenés razón. Y esa era una integral en el cual teníamos que hacer primero desde acá hasta acá el potencial. Y después teníamos que hacer la diferencia de potencial que había entre acá y este punto y le restamos esta parte. Déjame que veo cómo lo habíamos resuelto ese caso para que lo hagamos igual. Pero sí, tenemos que, son dos integrales, dos funciones distintas, pero una esfera. Déjame ver. Sí, a ver. Profe, yo eso lo tengo como que creo que lo hicimos que era el potencial de infinito hasta b y desde b hasta r. Y después lo hacíamos de BR menos BB, me parece, ¿no? A ver, espera. Claro, porque no, está mal eso lo que dije de hacer una sola integral. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos acá el radio A, acá el radio B y acá el radio de Gauss, ¿sí? Cuando nosotros hacemos la integral, siempre lo que está dentro de la integral tiene que ser constante. Ahora, el campo E1 que está acá es función de Q1 y Q2, ¿sí? Mientras que el campo E2 que está acá es función de Q1 solamente. Por lo tanto, no podemos hacer la integral desde acá hasta acá, como les dije hace un momento, sino que tenemos que hacer la integral para sacar en el punto B, ahí sí, entre infinito y B, de menos la integral de 1 por diferencial de R. ¿Sí? Hasta ahí estamos de acuerdo. Esa sería el potencial entre este punto y el punto B. Y esto sí es válido, porque es una sola función. ¿Ok? Y después, por otro lado, y ahí sí, esta integral depende de Q1 y Q2. Y en el segundo caso, lo que hacemos es hacemos la integral entre B y R, o sea, integramos entre acá y acá. Y luego, entonces, la total, esta integral nos daba entre R para R mayor que A, R mayor que A y menor que B, eso nos había dado Q1 por 4pi epsilon 0, que esto 1 sobre 4pi epsilon 0 es K, 1 sobre R menos 1 sobre B.
Y ese era el BR, B sub R menos B sub B corta. Si era la diferencia de potencial entre acá y acá. Entonces, BR, el potencial en este punto, ¿a qué era igual? Al potencial acá más esta diferencia. O sea, BR sale a B sub B más Q1 sobre 4pi epsilon 0, 1 sobre R menos 1 sobre B. Y ahí es, y así sí está bien. Inclusive yo me acuerdo que en esa oportunidad hicimos la distribución de esto, y multiplicamos esto por esto y le restamos esto por esto, y habíamos visto que era este potencial de acá hasta acá, más el potencial de acá hasta acá, menos este potencial. Y esto es lo que daba. Buena la aclaración. No sé quién la hizo, pero estaba bien. Bárbaro, profe, gracias. Sí, pues lo tenía igual que la compañera y cuando dibujó una sola integral ahí me confundí. Sí, no. Acuérdense, lo dije tantas veces y después yo cometo el error, ¿no? Cuando ustedes hacen una integral, la función que están integrando tiene que ser la misma dentro de la integral. Si no, tienen que dividir la integral entre distintos límites y cada límite, dentro de esos límites, la función que tiene que ser la misma. ¿Sí? Bien, ¿con qué seguimos? Profe, una consulta. Usted pone potencial con P y con B, ¿no? Sí, la B es de voltaje. ¿Sí? De ahí viene la B. Y el potencial también es voltaje. Es lo mismo. Ah, ok. Entonces, ¿Qué más, chicos? Profe, Sí. yo tengo una duda conceptual. O sea, en circuitos no me quedó claro qué cambia cuando la conexión es a tierra. No me quedó claro esa parte. Bien. Perfecto. Veamos. Vamos a suponer que tenemos una batería. Tenemos dos resistencias. Vamos a suponer que esta batería es de 10 voltios. Así. Que acá caen 8 voltios. Y que acá no les queda más que caer los dos que quedan. ¿Sí? Por lo tanto, esta resistencia puede ser de 8 ohm y 2 ohm. Esta resistencia puede ser de 100 ohm, perdón, de 80 ohm y esta de 20 ohm, pero no importa. Que hay esas tensiones. Cuando yo digo que acá hay una diferencia de potencial de 10 voltios, yo estoy diciendo que pongo un voltímetro entre acá y acá. Esto es un voltímetro, ¿sí? Que mide la tensión. Y ese voltímetro me está diciendo que este punto es 10 volt positivo respecto a este punto. A ver, cuando yo digo que tengo 100 pesos, tengo 100 pesos respecto al 0 pesos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo?
Cuando yo estoy hablando de 100 pesos absolutos, es sí, respecto a qué tengo 100 pesos y a alguien que tiene 0 pesos. Entonces, acá hay 10 volt positivos respecto a este, que lo puedo considerar el valor 0. ¿Sí? Ahora acá, si yo pongo un voltímetro, me va a decir que tengo 2 volt de diferencia de potencial, acá positivo y acá negativo, entre estos dos puntos. Ahora, si yo pongo la diferencia de potencial entre este punto y este punto, me va a decir que hay 10 voltios. ¿Sí? Y siempre es diferencia entre dos lugares concretos. Cuando yo pongo tierra, automáticamente estoy diciendo, este es un valor de referencia 0. Entonces, si yo pongo la tierra acá, este es mi valor 0. ¿Sí? Entonces, si yo mido acá el potencial, voy a decir, ¿qué potencial tengo esto? 10 volt positivos respecto a tierra. Si yo pregunto el potencial en este punto, ¿sí? Respecto a tierra, ¿y cuánto van a ser? Lo puedo ver de dos formas. Fíjense lo que habíamos visto al principio. Acá tenía 10 volt, pero acá caen 8, entonces acá me quedan 10 volt, 10 menos 8, 2 volt positivos respecto a tierra, que es lo mismo que tengo acá. Si yo ahora, por ejemplo, mi tierra la coloco acá al medio, y digo que este es mi punto 0, acuérdense, tierra significa referencia de potencial 0. Entonces yo digo, bueno, este punto, ¿qué potencial tiene respecto a tierra? ¿Vos qué dirías? 2 volt negativo. Claro, 2 volt negativo. ¿Y este punto qué potencial tiene respecto a tierra? Y 8 positivo. 8 positivos, ni más ni menos. ¿Sí? Poner en la referencia 0 acá, por ejemplo, o en cualquier lugar es como para decir, vamos a decir que lo mínimo de plata que hay que tener son 1000 pesos. ¿Sí? Esa es mi referencia 0. El que tiene más de 1000 empieza a tener no 1500, va a tener 500 pesos respecto a 0. Y el que tiene menos de 1000 pesos y tiene 200 pesos, tiene menos 800 referente al 0. Esto es lo mismo. Yo donde pongo tierra digo, este valor es 0. Y de ahí empiezo a jugar con todo para ver dónde, cómo voy sumando tensiones para saber cuál hay. ¿Sí? ¿Cuál existe? ¿Qué sé yo? Si yo pongo acá, vamos a suponer que yo acá tengo otra resistencia y acá otra resistencia, ¿sí? Que acá van a caer, vamos a decir, 2, 2, 2, 2, 4, 6 y acá 4 voltios, ¿sí? Más menos, más menos, más menos, más menos. Si yo pongo mi referencia ahora de tierra acá, y yo pregunto, ¿cuál es el potencial respecto a tierra de este punto? ¿Cuánto es? Menos 6 Menos volts. 6 volts. Perfecto. ¿Y este punto? Y ese 2. Positivo. 2 volt positivo. Exacto. O sea, la referencia de tierra es simplemente decir, el potencial en este punto es 0, como si fuéramos en el infinito. Y yo puedo tener más o menos potencial. ¿Sí? Si, por ejemplo, yo pongo mi punto de tierra, mi punto de tierra acá, ¿sí? Va a ser difícil que haya un
valor negativo respecto a ese, porque este es el punto más negativo que hay de la fuente. ¿Sí? Si yo pongo mi referencia de 0 acá, y cualquier punto va a ser más negativo que ese. ¿Sí? Fíjense, porque la corriente va a estar circulando así, entonces esto es positivo o negativo y ya está. Ese punto va a ser negativo. No sé si está claro el punto de la referencia de tierra ahora. ¿Se cortó? ¿Qué pasó? Ahí está, se me cortó, profe. Ah, bueno. ¿Y te quedó claro? Sí, 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 perfecto. Muchísimas gracias. Ok. Pasa que no había notado que era 0 y entonces cuando quise hacer el ejercicio 11 no había entendido. Así que Bueno. gracias. ¿Qué más, chicos? Profe, yo tengo duda en el ejercicio 8 de la guía 6. Dame un segundo, vamos a ver 8 guías 6. Bueno, acá vos tenés que saber, ¿te acordás de esto, no? Que Q, acá era igual a la masa por, perdón, C por delta T. por C por delta T. ¿Sí? Y acá vos tenés un mol de agua que así sirve un mol de vapor. Sí, pero ¿de qué temperatura? Ah, bueno, ya te dice que tenés acá una cantidad de agua a 100 grados. Y ahí te está diciendo que es agua, ¿no? Y por otro lado, agua y a una atmósfera. Y eso lo tendrías que transformar, supongo que el 100% en vapor, ¿no? Sí. Y esto lo transformás en digamos, la misma masa, pero en vapor. Esto que tenés acá, y acá vas a tener que usar L, ¿no? ¿Por qué? Porque esta delta T es igual a 0 en un cambio de estado. Entonces vos de esa forma sabés qué cantidad de calor estuviste usando para hacer ese trabajo. ¿Sí? Creo que de ahí era de esa forma que lo habíamos planteado. No sé si está. O sea, pero ¿cómo? Pero eso sería en el caso de cuando ya está en vapor, justo en el cambio de estado, y antes, el delta T, ¿cómo sería? Porque ya está a No, 100 grados en sí. claro, vos acá, por eso yo te dije, esto ya llegó a 100 grados. Nosotros vimos un problema donde transformamos hielo y lo transformábamos a vapor. Sí. Y entonces ahí teníamos de, por ejemplo, menos 10
a 0. Después teníamos En 0 el de cambio de 0 estado. hielo a 0 agua. Después teníamos de 0 agua a 100 agua. ¿Sí? Después teníamos de 100 agua a 100 vapor. Y después teníamos de 100 vapor, por ejemplo, a 115 vapor. ¿Sí? Entonces acá teníamos que usar un CE, ¿sí? Acá teníamos que usar ya no me sale el nombre, Calor, que no depende del Calor latente. Calor latente. calor latente, gracias, Jorge. Calor latente, acá volvíamos a usar que es el valor 1, ¿no? Una caloría kilogramo grado centígrado. Después acá usábamos el calor latente para transformarlo acá a vapor, y luego volvíamos a usar un calor específico para transformar vapor en vapor sobrecalentado. ¿Sí? Acá no, porque directamente vos ya estás a 100 grados. O sea que acá lo que estás usando es esto. ¿Ok? Sí, pero en ese caso, ¿por qué me daría la presión, por ejemplo? O sea, sería un dato como para ver, nada. ¿por qué te puede estar dando la presión? Sí, yo creo que la presión ahí te la dan porque suponen que, porque en realidad el calor específico depende de la presión, pero ahí se supone que no. Nosotros no estamos considerando esa dependencia con la presión. O sea que por ahí si vos buscás el calor específico, supongo que debe estar por eso la presión, porque en realidad no la necesitamos para nada. Pero digo, por ahí el calor específico, si vos la buscas en una tabla, tenés que ver a qué presión está el sistema para saber cuánto vale. Nosotros en realidad siempre estamos tomando los calores latentes y los calores específicos como constantes y no estamos poniendo la dependencia con la presión. El calor específico en realidad siempre es mucho, y tanto el calor específico como los calores latentes dependen un poco de la presión atmosférica. Entonces, si la presión cambia, cambian los valores eso. Pero nosotros no lo estamos considerando. Yo digo porque lo intenté encarar directamente por la fórmula de trabajo, que ahí sí necesitaba la presión. Porque como me daba la presión, pensé que tenía que ir por ahí. Entonces sería que en este caso el calor es igual al trabajo. Claro. Ok. Perfecto, gracias. Sí, está medio confuso el enunciado, la verdad. Profe, yo también tenía una duda de este ejercicio. En este caso, el delta U sería 0 porque el delta T es 0. Claro, lo que pasa es que digamos, que el delta U es N por CB por delta T solamente vale para el caso en que el sistema es un gas, y acá vos tenés un líquido cuando empieza el problema. Entonces, yo digo, como lo planteaba José, digamos, no está muy claro cómo quieren que lo planteen, pero digo, lo podemos pensar como decía José, o sea, calculamos el calor, y eso sería la cantidad de energía que está recibiendo el sistema, ¿no? Entonces, yo lo había pensado así, pero la verdad que está medio confuso el enunciado y podría admitir otra interpretación. Pero digo, yo había pensado como que el trabajo que uno hace se transforma en calor y es el calor que le entregamos al sistema. Y entonces lo que simplemente la variación de energía interna es el calor que recibe el sistema. Sí, ahí lo que hay es una expansión enorme en el volumen, ¿no? Quizás también se puede ver, a ver, déjenme pensar, se puede ver de otra forma, ¿no? Sí, sí, o sea, pero lo que pasa es que la variación... Sí, la dale. presión constante por delta B, ¿no?
si la presión es constante, porque acá dijimos que la presión la manteníamos constante o no, y una Sí, presión de una atmósfera. sí. Entonces podríamos buscar la Por variación eso. que tiene de Sí, podías volumen. calcular el delta B, pero el trabajo va a ser siempre igual al calor. Exacto, por eso digo, pero y eso te tiene que dar igual a eso. Sí, De esa sí, forma sí, por sale eso. más sencillo. O sea, está medio confuso en ese sentido porque se mezcla un poco con la ecuación del primer principio. Yo creo que acá habría que tomar que el calor, la variación de energía interna es el calor que absorbe el sistema y listo, chao. Ok, perfecto. Gracias. Sí, igual es medio ambiguo el problema, la verdad. ¿Qué más? ¿Qué más preguntas, chicos, o no hay más preguntas? Yo tengo otra con el ejercicio 4 de la guía 7, de la última. Sí, decime. O sea, me confundió que ya, o sea, hasta que me daba la rapidez y todo eso, todo bien, pero ya cuando me dio el ángulo y cosas, ya me confundí y no supe cómo relacionarlo. Ahora, ¿de cuál me estás hablando? ¿De qué ejercicio? El 4 de la guía 7. A ver cuál es ese. 4 de la guía 7. A ver. Problema 7. A ver cuál es. Déjame ver. Dame un segundo que lo busco. No, ese problema no lo di. No lo di ni lo tomo. Ah, Así que perfecto, listo. no se preocupen. Listo. Perfecto, entonces. Gracias. ¿Qué más? Profe, ¿podemos ver el ejercicio 10 de la guía 4, la parte B? A ver, déjame ver cuál es. Guía 5, guía 6, guía 7, guía 2, guía 1, guía 4. Guía 4 y el ejercicio me dijiste Ejercicio 11. 11. Bueno, déjame ver. ¿Qué es lo que dice el problema? Dos capacitores de igual capacidad se encuentran conectados en paralelos cargados a una diferencia de potencial V1. Y le vamos a llamar C1 y C2. Bien. Dos capacitores se encuentran paralelos cargados a una diferencia de potencial y aislados de la fuente de tensión. Ah, ya los cargaron. Ok.
B1 y el lado de la fuente de tensión. Entonces, perdón. Esto es así. Se encuentran en paralelo. Esto es B1. Como si acá hubiese habido una fuente de tensión de B1. ¿Sí? Luego se introduce un dieléctrico de constante K en uno de los capacitores de modo que lo llena completamente. Hallar la tensión final B2 en los capacitores y la cantidad de carga que pasa de uno a otro. Bueno, veamos una cosa. Esto tenemos así. Y acá tenemos B1, que es igual para los dos. Entonces, nosotros tenemos una cantidad, Q es igual a C por B, ¿no es cierto? Entonces, tenemos una Q1 que es igual a C1 por B1. Tenemos una Q2 que es igual a C2 por B2. Tenemos una Q total que es igual a Q1 más Q2 y tenemos una C equivalente que es igual a C1, C2 sobre C1 más C2. ¿Hasta ahí alguna... no, ¿qué hice? No, esto está mal. C equivalente están en paralelo. Che, C1 C1 más más C2. C2. C1 más C2. Bien. ¿Hasta acá alguna duda? Hasta acá no hay duda, ¿no? No, profe. Bien. Sabemos cómo está todo esto y sabemos que la Q total es igual a ¿qué? A B1 por la C equivalente. ¿Estamos de acuerdo? O sea, Sí. B1 por C1 más C2. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El problema dice, luego se introduce un dieléctrico constante K en uno de los capacitores. O sea, acá ponemos un dieléctrico de constante K. Entonces nosotros tenemos que el nuevo C total equivalente va a ser igual a C1 más, ¿qué cosa? K por C2. C2, C1 va a ser igual a C1', ¿me dejan llamarle? Más C2. C1', ¿a qué es igual? Acá, C1, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? Sí. Bien. Entonces, ¿esto a qué es igual? Acá por C1, que sería esto, más C2. Ese es digamos, el C equivalente ahora con el dieléctrico puesto acá en el capacitor C1. Ahora bien, la carga Q no puede variar, porque no hay nadie que la genere, ¿sí? Acuérdense que la carga la carga una fuente interna. Entonces, la carga Q, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a B1, ¿por qué cosa? La carga Q era igual a B1 por C1 más C2. Que lo habíamos puesto acá.
carga total. Y por el otro lado, va a ser igual a ¿qué? A B sub 2, que va a ser la nueva tensión que se va a generar acá cuando cargue esto, por K por C1 más C2, que es el capacitor, digamos, equivalente. Por lo tanto, ¿qué nos está pidiendo? Nos están pidiendo la tensión como primer punto, la tensión final B2 sobre los capacitores. B sub 2 va a ser igual a B sub 1 por C1 más C2 sobre K por C1 más C2. ¿Hasta ahí estamos? Y eso me queda igual. Bien, vamos ahora a la parte B. ¿Qué dice la parte B? La cantidad de carga que pasa de un capacitor a otro. Bien. Q1 Q1 ¿a qué es igual? A C1 por B1. O sea, la cantidad de carga que tenía el capacitor 1 al principio era igual a C1 por B1. Q'1, ¿a qué va a ser igual? A C'1 por B sub 2 ahora. O sea que va a ser igual a K C1 por B sub 2. ¿Hasta ahí está bien? Sí. Bien. El delta Q, ¿a qué va a ser igual? A Q1 menos Q'1. O sea, C1 por B1, que está acá, menos K por C1 por B2. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, y ahí ya tenés todo lo para sacar el delta Q. Porque ya tenés todos los valores que tenés aquí en la fórmula. Claro, sí. Sí, esa era mi duda, cómo llegaba a esa última, el delta Q. ¿Ok? Sí, gracias, profe. Bueno. ¿Qué más, chicos? Profe, los ejercicios 14, 15 y 16 de la guía 7, ¿hay que hacerlos? Déjame ver la guía 7 antes que nada. Guía 6, guía 7. Déjame ver de qué se trata. ¿14, 15 y 16 me decís? Sí, No, déjalos. No hay problema. perfecto. Gracias. ¿Qué más, chicos? O sea, acá hay una pregunta en el chat, no sé si la viste. A ver, espera que vuelvo, que ¿Cómo se estoy con construye la... la línea de campo y de qué depende el campo de la distancia? Para, déjame que vuelvo acá. Que saco el enclavamiento este. ¿Cómo se construyen las líneas de campo? ¿De qué depende el campo? ¿Cómo se construyen las líneas de campo? A ver, si por favor que aclare un poquito qué es lo que necesita saber. ¿De qué depende el campo de la distancia? La función del campo eléctrico, supongo. Sí, parecería. A ver, no sé, por favor, ¿quién es el que hizo? Brian,
si podés preguntar, a ver bien a qué te referís. ¿Estás, Brian? Sí. A ver, acá está escribiendo. O sea, ¿de qué depende el campo? O sea, supongo que la pregunta es cómo se construye la línea de campo y de qué depende el campo. ¿De qué depende el campo? Sí, la distancia. A ver, mirá, vamos a suponer que tenés esta... Supongo, vamos a ver, contesto esto y después veamos. Sí, Tenés una esfera, ¿sí? Una esfera que tiene una carga Q. Y vos querés saber el campo acá, que está a una distancia R. ¿Sí? El campo eléctrico acá. Porque ahí dice si depende de la distancia. Supongo que debe ser a eso lo que se refiere. Entonces, ¿cómo podés hacer para saber de qué depende el campo? Y decir, bueno, yo voy a hacer, en ese punto voy a trazar una superficie de Gauss. ¿No es cierto? Entonces decís, la línea de flujo esto, si yo sumo todas las líneas de flujo que salen perpendicular a esta carga Q, acordate que acá estoy hablando, estoy dibujando en el plano, pero esto estamos hablando como vos lo viste tantas veces al coronavirus, ¿no? Bueno, cada línea de estas son esos pelitos que le salen al coronavirus bien perpendicular a la superficie. Bueno, se de cuenta que el coronavirus es la carga eléctrica y que los pelitos que le salen son las líneas de campo, bien perpendicular a la superficie. Entonces, acá vos decís que por ley de Gauss, la sumatoria de todo el flujo que va por toda la superficie, todo alrededor, es igual a la integral del campo por el diferencial de área. ¿Qué área? Que esta área que está acá. El área, la pelota de goma de Gauss que encierra esta carga Q, que encierra al coronavirus, al bichito este. Y eso tiene que ser igual a la carga encerrada, que es esta, dividido epsilon 0. ¿Sí? Como el campo es exactamente homogéneo a través de toda la superficie y a su vez es constante en toda la superficie, lo sacamos fuera de la integral, y el diferencial de área en este caso de una esfera es 4pi r cuadrado. ¿Cuál es este r? Este que está acá. ¿Sí? Este que está acá. La distancia del centro del coronavirus, que tiene la carga Q, hasta el lugar donde vos querés tener el campo, esa distancia que estás preguntando. Y eso es igual a la carga encerrada Q sobre epsilon 0. Por lo tanto, si dejás el campo E, que acordate que es un vector, te queda que es igual a la carga Q sobre 4pi epsilon 0 r cuadrado. ¿Sí? Por lo tanto, el campo eléctrico es igual a K por Q sobre R cuadrado, que es la fórmula que siempre estamos viendo. R cuadrado, acuérdense, es la distancia entre acá y acá. No es este radio A. El radio A está metido en la carga Q. No sé si, Brian, esa es a lo que te referís, si te he contestado a tu pregunta. Sí, bueno, bárbaro, entonces. ¿El campo de qué depende entonces? De dos cosas. Dos cosas variables y una fija. La fija es la constante K. Y la variable son la carga que hay adentro y la distancia que vos tenés de donde querés saber el campo hasta la carga.
Otro que tire y pegue. Y eso que es gratis, Jorge. Sí, la están aprovechando, che. Damos tarjetas acá, tarjeta estudiar, tarjeta pensar, plan estudiar, Plan de todo tipo. plan aprobar, estamos iguales nosotros. Chicos, veo que se están borrando algunos. Díganos si hay alguna otra pregunta que hacer. Yo por ahora no tengo ninguna más. Bueno. A ver, chicos, díganos por favor si hay alguna otra pregunta. Estamos a disposición, si no ya terminamos con la clase de apoyo. En el chat creo que no hay ninguna más, ¿no? Que nos haya quedado. No. Bueno, entonces, ahora la pelota la tienen de su lado. Traten de estudiar, de no hacer como la selección que va siempre para atrás, ¿no? Vayan para adelante con ánimo, con ganas, agarren los libros, estudien. Y acuérdense que los goles están en el arco contrario, no en el de Argentina. Así que vayan para el otro lado cuando jueguen al fútbol. Y en esto el otro lado es aprobar el parcial, ¿sí? Así que estudien que seguramente les va a ir bien, ¿ok? Ok. Bueno, Listo, profe. señores, muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Chao, chicos. Buenas noches, José. Buenas noches.